Pues las potencias europeas lograron doblegar a los países europeos más débiles que no querían ceder su gas natural precisamente a las potencias europeas. Y es que, bueno, hay que recordar que ahorita están dando una severa crisis de gas en Europa, donde también empiezan a caer las reservas de gas en superpotencias como en Alemania, enfrentan un muy duro invierno, además con Rusia cerrando la llave del gas del Nord Stream y otros gasoductos, y entonces llegaron al acuerdo las potencias europeas de que toda la Unión Europea debe racionar su gas. Y a pesar de que hay algunos países, por ejemplo, como Grecia, como Italia, como España, como Portugal, que no dependen tanto del gas natural ruso, sino dependen más del gas natural africano, que se encuentra más cerca y hay gasoductos para ello. Y bueno, España tiene problemas con Argelia, pero bueno, vamos a hablar de la dependencia. Ellos al principio no quisieron entrar a la reducción del consumo de gas porque ellos tienen su propio gas. Entonces, pero el acuerdo era que todos los países de la Unión Europea deberían reducir el consumo de gas y el excedente mandárselos pues, a Alemania, a las superpotencias europeas, en particular a Alemania. Ese era el acuerdo. O sea, reduces tú a España tu consumo de gas y se lo mandas el excedente a Alemania. Y entonces muchos países al inicio dijeron no, no lo vamos a hacer. Alemania, España, Italia, Grecia y Portugal estaban en contra de este acuerdo, pero pues al final los doblegaron. Es decir, les hicieron, como decimos aquí en México, manita de puerco y bueno, pues tuvieron que aceptar esto para que, bueno, pues pudieran tener más gas los alemanes. Solo que los rusos se adelantaron y bueno, a pesar de que ahorraron 15%, por así decirlo, están ahorrando este consumo para esos alemanes, pues los rusos le quitan al 20% adicional. Entonces, las que le quitan el ahorro, ¿no? No sirven para nada los ahorros, porque bueno, al final sí siguieron en el mismo asunto. Y bueno, pues ahora peor es que pues hay países donde ya empiezan, estos países pequeños, donde también como no tienen economías tan fuertes, pues las crisis sociales son mucho más importantes y bueno, ya podemos ver que se empiezan a desbordar. Por ejemplo, en Italia ya cayó el primer ministro, en España hay muchísima molestia por también los enormes dividendos que tienen ahorita las empresas eléctricas españolas como Iberdrola, mientras los ciudadanos no tienen electricidad ni gas. Entonces, al fin, empieza a caer esto. Y bueno, los griegos, por ejemplo, muy enojados desde hace mucho tiempo con la Unión Europea y en particular con Alemania, porque bueno, a causa de ellos fue que padecieron una muy severa crisis económica que no han logrado salir todavía. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho, amigos del Chapucero? Pues que siempre sí, los europeos dijeron que siempre sí le tomarán la palabra a la Comisión Europea que les había propuesto que se reunieran, sobre todo los ministros de energía, para acordar el plan propuesto por ellos, ahorrar gas para un invierno seguro. Save gas for a safe winter. Habían dicho países como Malta, como Chipre, como España, Grecia, Portugal, incluso por ahí hasta Irlanda, que no iban para nada a tomar en cuenta esta propuesta porque era muy restrictiva y porque eran países que habían vivido por debajo de su capacidad de consumo de gas. Y recordando que los famosos PICs, Portugal, Irlanda, España, Grecia, así nombrados cerdos, en 2008 habían tenido unas políticas de austeridad tremendas en el contexto en el cual la Unión Europea necesitaba rescatar a los bancos alemanes. Pues ahora dicen o decían que no iban a sumarse a este acuerdo porque ellos sí habían vivido por abajo de su capacidad de producción de hidrocarburos. Sin embargo, que había otros que habían vivido por encima de esa misma capacidad y que eran en todo caso los más obligados, refiriéndose a Alemania. Sin embargo, el Consejo Europeo reunió a 27 ministros de energía de la Unión Europea, es decir, a todos, y acordaron finalmente la reducción del consumo de gas durante los próximos meses con el objetivo de prepararse para posibles interrupciones en el suministro de gas. El acuerdo recoge esta reducción voluntaria del consumo de los Estados miembros del 15% entre el 1 de agosto del 2022 y el 31 de marzo del 2023. Originalmente, este plan propuesto por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, tenía la obligatoriedad y además
tenían los países que reportar cómo le iban a hacer para cumplir con este ahorro. Y es que, bueno, ¿qué fue lo que acelera que finalmente incluso hasta España, que estaba reacia, o Portugal, que estaba muy reacio a aceptar esta pues imposición por parte de la Comisión Europea? Pues el hecho de que Gazprom anunció que detendrá el funcionamiento de otra turbina Siemens en la misma estación de compresión a partir del 27 de julio. La capacidad diaria entonces quedará en un máximo de 33 millones de metros cúbicos, lo que es la mitad de los 67 millones actuales. Estos representaban el 40%, y bueno, pues ahora quedará a partir del 27 en una quinta parte, Nacho, de lo que Europa recibía, particularmente Alemania, recibía en enero antes de la guerra. Pero Alemania ha liderado las sanciones y, bueno, en palabras de Sergei Lavrov, Alemania ha hecho todo lo posible por sabotear que llegue gas a la población alemana. Es decir, dicen que ahí está el Gazprom 2 y no le hacen caso. Dicen además que el saboteo por parte de la turbina que se arregla en Canadá también es responsabilidad de Alemania y no se dan prisa. Sin embargo, lo que dice Sergei Lavrov es que cuando acusan a Rusia, sobre todo Ursula von der Leyen lo ha estado haciendo muy recientemente, y el ministro de Economía de Alemania también, cuando acusan a Rusia de que está utilizando el gas como arma de guerra, dicen son 6 o 7 años en donde no presentan evidencia alguna, en donde ellos sí se están autosaboteando con el tema energético, y prácticamente vemos que no son criterios técnicos, sino más bien criterios políticos. ¿Cómo reaccionan en las cuentas oficiales estos organismos, esta organización regional? Bueno, Transición Ecológica y Reto Demográfico de España dice: conseguido, acabamos de alcanzar un acuerdo político que asegura una solidaridad efectiva en materia energética. Cada Estado miembro contribuirá según sus posibilidades y necesidades. Esto era lo que le preocupaba a España, de que no los fueran a obligar, sino que fuera una especie de cosa voluntaria. También la presidencia checa, República Checa en este momento preside el Consejo. La presidencia checa del Consejo dice: esto no era una misión imposible. Los ministros han alcanzado un acuerdo político sobre la reducción de la demanda del gas para el invierno que viene. Así lo recoge también la cadena de noticias RT, Rusia, para ver, bueno, pues cómo han respondido. Hay acuerdo para ahorrar energía al menos un 15%, pero se han contemplado varias excepciones ante las críticas que habían planteado muchos países. Este es el caso de España, que ha conseguido reducir ese 15% a una cantidad entre el 5 y el 10%, porque asegura que tiene capacidad de exportación por interconexión o a través de los terminales de gas licuado. Vamos a escuchar a la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, que decía hoy que había que decir que sí a ese acuerdo por solidaridad. Cuento con que tendremos un objetivo de reducción, no del 15, sino significativamente por debajo, porque si se trata de un paquete de solidaridad, lo que tenemos es que combinar las distintas medidas de solidaridad, que no se resumen solamente en ahorro neto, sino en cómo se consigue que quien lo necesita pueda tener acceso a energía. Teresa Rivera, esta ministra de Transición Ecológica, fue la que también había dicho que le prometía a los españoles que para nada les iban a recortar ni el gas, ni la energía eléctrica, ni se les iban a disparar los precios. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y lo cierto es que España, que había jurado que iba a rechazar por completo este acuerdo, pues dicen ahora, bueno, por solidaridad afectiva, por apoyo con la Unión, vamos a hacerlo, pero solamente de forma voluntaria, no porque nos lo impongan. Por lo tanto, España se compromete a reducir consumo de gas, pero dicen por debajo del 15%, como lo acabamos de escuchar. También el ministro de Energía de Portugal tiene sus matices. También hay excepciones para los países que no están interconectados y no pueden contribuir, por tanto, al suministro de gas, como es el caso de las islas de Irlanda y de Malta. En el caso de Portugal, sin embargo, también ha conseguido excepciones a ese 15%, porque ya redujo la energía hidroeléctrica. Vamos a escuchar las palabras que vienen desde Portugal. No podemos resolver la crisis del gas creando una crisis eléctrica interna.
Debido al clima, Portugal redujo la producción de energía hidroeléctrica y necesitamos gas precisamente para garantizar la seguridad en el ámbito de la electricidad. Pues dicen y dicen, Nacho, que no necesitan para nada de Rusia y que incluso está la idea dominante entre académicos europeos y también entre medios de comunicación tradicionales de que están derrotando con las sanciones a Rusia, que casi lo están poniendo de rodillas. Y ahora el ministro de Energía de Portugal nos dice, pues no podemos causar una crisis energética, una crisis eléctrica adentro por el tema de solidarizarnos con el gas allá afuera, sobre todo cuando este está faltando. Cabe mencionar que aunque los 27 miembros de la Unión Europea estuvieron presentes a través de sus ministerios de energía, no hubo consenso porque Hungría definitivamente se negó incluso a que fuera voluntario. Hungría, a través de su ministro, dijo lo siguiente: creo que la Comisión Europea debería buscar nuevas fuentes de gas, celebrar nuevos acuerdos, y aquí nuevamente surge la pregunta de que, por supuesto, están las sanciones, cuya efectividad algún día, tarde o temprano, habrá que debatir. Yo diría que me hace pensar el hecho de que la emergencia energética no está sucediendo en el país al que estamos sancionando, sino en nuestros países, los que han impuesto esas sanciones. Así que dejemos de sancionar a Rusia, porque quienes están sufriendo más las sanciones somos nosotros. El país al que estamos sancionando cada vez más tiene ingresos millonarios a través justamente del ingreso que está obteniendo por ventas a otros continentes, y nosotros que hemos estado sancionando a Rusia, dice el ministro del Exterior de Hungría, pues vemos que tenemos que apretarnos el cinturón y estamos en riesgo de crisis eléctricas al interior de nuestros países. El invierno se aproxima y no se le ve para cuándo se termina esta crisis que nosotros mismos con nuestras sanciones hemos generado. Esto lo dijo el ministro del Exterior en Budapest, el ministro del Exterior de Hungría, que recientemente visitó a Sergei Lavrov en Rusia y al que le dijo que Hungría pues estaba entre la espada y la pared, que Rusia considerara eso para el próximo invierno. Y bueno, Ursula von der Leyen, aunque no fue el acuerdo íntegro como ella lo propuso o como ella lo quería imponer, finalmente acepta lo que sí se logró y dice que le da la bienvenida a este acuerdo para regular la demanda del gas y prepararse para el invierno. Pues así las cosas, estimado Nacho. Los europeos no entienden que no entienden, se parecen a cierta derecha mexicana que hacen, insisten con esa misma estrategia, aunque cada vez más el cuello se les hunde por debajo, pues de donde puedan respirar. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.